a ver pues, como eh, nuestra segunda parte de, digamos así, de la charla, la continuación de la charla que tuvimos el martes. En realidad el martes que vimos fue más una contextualización y más que tuviéramos un panorama del problema. Creo que se logró el objetivo de lograr el panorama, pero es importante pues, saber y cómo hacemos y hacia dónde vamos y cómo hacemos para solucionar los problemas. Entonces, esta segunda parte se trata más de cómo solucionar el problema, cómo hacer para que el problema por lo menos esté abordado desde el punto de vista financiero. ¿Listo? Entonces, vamos a darle hoy, esta charla se llama La clave está en la planeación financiera. Y de hecho, ahí es que está la clave del asunto, ¿cierto? En hacer una muy buena planeación financiera, sobre todo en este tipo de momentos. O sea, entre más crisis haya, la planeación tiene que ser muchísimo más rigurosa. Tenemos que ser muchísimo más precisos en hacer planeación. Nosotros veníamos acostumbrados, los financieros y el mundo financiero, venía acostumbrado de alguna manera a hacer planeación a periodos muy largos de tiempo. ¿Por qué? Porque no había tanta incertidumbre y nosotros de alguna manera de proyectar variables, a un largo tiempo, ¿cierto? A un año y medio, a 2 años, a 3 años, inclusive nosotros éramos capaces de proyección hasta 5 años. Hoy en día la planeación financiera tiene que ser mucho más corto tiempo. Es decir, nosotros tenemos que hacer planes semanales, quincenales, mensuales, e ir haciendo correcciones todo el tiempo. Eso es como, digamos que nosotros somos los pilotos de o los comandantes de un barco, y si estamos pasando por una zona donde hay muchos icebergs o donde hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar, pues tenemos que estar más constantemente haciendo monitoreo de las variables. Entonces, lo mismo pasa en estos momentos de incertidumbre financiera, y es que la planeación financiera no puede ser algo, eh, yo creería que ni siquiera máximo un mes. Nosotros tenemos que ir programando y corrigiendo constantemente haciendo corrección de esos planes. Y si es el caso, cambiar las cosas y cambiar los planes que tenemos para la compañía. Entonces, la clave está en hacer una muy buena planeación financiera y en hacerla de forma constante y sobre todo ser muy consistentes en la planeación. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es simplemente hacer un repaso por la planeación financiera. Bien, vamos a ver cómo se hace, qué debemos hacer, qué debemos tener en cuenta, qué no debemos tener en cuenta, y al final yo les voy a dar como unos tipsitos, sobre todo en los indicadores financieros, que son útiles y que pueden ser bastante útiles en estas épocas. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es realizar nuestras proyecciones, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que hacer es definir nuestra situación actual. Al definir nuestra situación actual, realizamos un análisis de la situación, entonces lo que conocemos en finanzas como el análisis vertical, el análisis horizontal, y conocer nuestras variables, cómo están siendo afectadas hoy, ¿cierto? Hoy, y los periodos estos de pandemia, cómo ha afectado a la compañía esa pandemia, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, un análisis financiero bien juicioso, y el análisis financiero consiste en, venga, evalúe cómo está su liquidez, es una, evalúe cómo está o cómo ha sido afectada la rentabilidad del negocio, qué tan endeudado está, mire indicadores de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento son importantes, la liquidez es importante, la rentabilidad, los indicadores de operación, o sea, la rotación de cartera, la rotación de inventario, todo lo que vimos la sesión pasada. Hay que hacer un muy buen análisis es la base de toda proyección financiera. Y al hacer todo ese análisis, hagamos proyecciones financieras y proyecciones consistentes. ¿A qué me refiero con las proyecciones sean consistentes? Que tengan relación con lo que se está viviendo hoy en día. Es decir, una proyección consistente en este momento es, venga, usted está seguro de la proyección de ventas que está haciendo. ¿Sí? Está seguro que es capaz de cumplirla. Y no solo se está seguro que es capaz de cumplirla,
Si usted es capaz de cumplir esa proyección financiera, ¿se acuerdan que yo les hablaba a ustedes el martes? Se hablaba que muchas veces las empresas se quiebran por muchas ventas. Es decir, esas ventas usted, bueno, pues puede que sea capaz de lograrlas, pero ¿cuáles van a ser los requerimientos de capital o de efectivo de esas ventas nuevas? Usted está en capacidad como empresa de sostener ese ritmo de crecimiento de ventas que probablemente en esta pandemia no todo el mundo sufre, hay empresas que sean capaces de generar las ventas. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyecciones consistentes, es que sean consistentes con la situación de la empresa y que sean consistentes con la situación de la economía. ¿Cierto? O sea, no, el papel y Excel puede con todo, uno puede poner la empresa a crecer mucho, pero el objetivo de estos proyectos son precisamente brindarle a usted o brindarle al análisis un panorama real pasando en la economía y en su compañía. Entonces, proyectamos consistentemente ventas, costos, gastos, el inventario, con las necesidades de inventario, la cartera. Es decir, podemos todas las variables que nosotros vimos el martes y hacemos una proyección de manera consistente. Es un trabajo de los equipos financieros que ustedes tengan o el que sepa hacerlo, pues, pero lo que digo es que esto tiene que estar en manos de un profesional. Si no está en manos de un profesional, esas proyecciones tienden a ser no consistentes y se genera un problema. Porque haciendo la analogía con lo del barco, nosotros necesitamos eh, como, como capitanes de este barco tener el panorama más claro posible. ¿Listo? Entonces las proyecciones tienen que estar en manos de profesionales. Segundo, necesidades de financiación. Entonces cuando uno proyecta, como les decía ahorita, uno se va dando cuenta o la proyección y el análisis financiero de la proyección lo que le arroja a uno es qué necesidades de financiación. Entonces, listo, usted quiere vender eso que está diciendo que va a vender ahí, esas son las necesidades de financiación. Entonces, que financiación no únicamente hace referencia a la financiación bancaria, sino a la financiación con proveedores. Entonces, ¿cuál va a ser esa combinación de financiación? Y no solo la financiación de largo plazo, sino que tenemos que tener en cuenta y sobre todo tener en cuenta la financiación de corto plazo, que en este momento yo creo que hoy en día cobra más importancia lo que pasa en el corto plazo que las proyecciones que nosotros vamos a tener a largo plazo. Entonces, incluyamos cómo se establece ese capital necesario en financiación y quién lo va a poner. O sea, lo va a poner un socio, lo va a poner un banco, lo va a poner una combinación entre socios y bancos, etcétera. O es una emisión de bonos en empresas muy grandes. Tenemos que definir las necesidades de financiación y cómo vamos a abordar esas necesidades de financiación. Ese es el segundo paso. ¿Listo? Entonces, primer paso, realizar las proyecciones, que las proyecciones pues vienen después de un adecuado análisis financiero. Después de hacer las proyecciones, obtenemos o tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades de financiación que tenemos para nuestra empresa. ¿Sí? Eh, Establecer límites, importantísimo. Sobre todo en este momento, el establecer límites. Y sobre todo los límites de la cartera, por ejemplo. Los límites del efectivo. ¿Sí? Los límites de crecimiento. Acuérdense que el crecimiento, y siempre el crecimiento en las compañías va a demandar capital. Entonces, sí será el momento para crecer fuertemente y que me demande ese crecimiento un capital que puede que no tenga en este momento y no tenga los accesos suficientes a la financiación de ese capital. Entonces, es súper importante y esta parte lo puse porque siempre en una proyección financiera o en un tema de planeación financiera, ya sea de corto o de largo plazo, es súper importante establecer los límites, pero más en este caso. O sea, los límites en este caso son los que puedes saber. Entonces, establezcamos los límites veamos cuáles son esos puntos importantes, esos drivers importantes de valor de la compañía. Y una vez definamos cuáles son los drivers de valor, definimos cuáles son los límites. Entonces, un límite puede ser, y puede haber pollos. Hola. Discúlpanos, se te está escuchando entrecortado, como si algo golpeara con el micrófono que tienes puesto. No sé, yo tengo audífonos inalámbricos, no hay nada que esté golpeando, voy a intentar moverme un poquito menos. Listo, No manejo perfecto. Por mucho. ejemplo, ahí se te... Sí,
Sí, Andrés, ¿me oyen? ¿Aló? Andrés, ¿no? Perdón. Sí, se te escucha bien en este momento, Sebas. Listo. De pronto puede ser que me está moviendo mucho, pero entonces vamos a intentar ser menos histriónicos. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que hay que establecer los límites. ¿Cierto? En toda proyección financiera hay que establecer límites, en toda planeación financiera hay que establecer límites, pero más hoy, ¿cierto? ¿Qué es un límite? ¿Qué es un límite? Por ejemplo, hay un cliente que me ofrece eh, muy rico y está en la calle. Muy bueno ese cliente que me va a comprar mucho, pero es un cliente que en este momento en mi compañía no sirve porque me está generando una presión sobre la caja de la compañía importante. Entonces, en el establecimiento de límites, uno de los puntos importantes es establecer la prioridad en la generación de caja por encima de la rentabilidad del negocio. Eso yo un poquito se los hablaba el martes y les decía, la prioridad en estos momentos post tiene que ser absolutamente la caja, porque hay una frase que nosotros los financieros tenemos muy feliz, que las empresas no se quiebran por falta de liquidez, no se quiebran por falta de rentabilidad. Las empresas se quiebran al final del día por falta de liquidez, por falta de tener ese oxígeno suficiente eh, para, para poder sobrevivir en el corto plazo. Entonces, en ese establecimiento de límites es muy importante priorizar. ¿Y priorizar qué? Pues ya la caja. ¿Listo? Entonces, ahí vamos en el punto número 3. En el punto número 4, el punto número 4 eh, debemos definir los presupuestos. Entonces, una vez nosotros tenemos definidas las proyecciones, tenemos definidas las necesidades de financiación, tenemos definidos y establecidos los límites, tenemos que definir los presupuestos y los presupuestos detallados por área. Vean, yo les digo una cosa, pues, uno siempre tiene que tener presupuestos definidos por área, pero en épocas de crisis tiene que ser detallado casi actividad por actividad, porque son en los momentos de crisis donde cualquier peso cuenta, de cualquier peso cuenta. Entonces, hacerle seguimiento a cada área funcional parte de hacer unos buenos presupuestos de cada área funcional y estar constantemente evaluando. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Desde estar constantemente evaluando y entre más detallado, muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, es un momento, yo sé que es difícil, que tiene un poco de, digámoslo así, de operatividad, pero es el momento de hacer este tipo de correcciones. Si nosotros no tenemos el ojo puesto sobre el dinero y el ojo puesto sobre la caja del negocio, muy seguramente no vamos a sobrevivir estas épocas, ¿cierto? Entonces, es definir los presupuestos y los presupuestos por área de negocio y por área funcional y lo más detallado posible. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro punto número 4. Punto número 5. Entonces ya tenemos el presupuesto construido, eso es nuestra hoja de ruta, para allá vamos, entonces tenemos que hacer un sistema de control y crear un sistema de control eficiente. Y aquí los sistemas de control pueden ser tan amplios y tan tecnológicos como uno quiera. Hoy en día, por ejemplo, en la empresa de nosotros, una de las cosas a la cual nos dedicamos es asesorar compañías en términos de crear estos tableros de control y crearlos de manera inteligente con business intelligence que automáticamente generen ciertas alertas, ¿cierto? Entonces, un sistema de control, ¿qué es? Un sistema de control es un tablero en el cual yo pongo los indicadores más importantes que definí en los presupuestos. Entonces, yo defino el presupuesto, defino cuáles son los indicadores importantes del presupuesto y defino el sistema de control cada cuánto lo voy a medir. Yo recomiendo, y en verdad, hoy en día, entre más corto sea el tiempo de medición, es decir, semanal, quincenal, máximo. Y eso que, no, a mí creo que estos son momentos que no debemos hacer análisis mensuales, semanales, tenemos que estar haciendo constantemente cortos. Entonces, la mejor forma de nosotros optimizar los recursos, la mejor forma de nosotros optimizar los recursos
es irle haciendo seguimiento constante. Porque, ¿por qué? Porque menos probabilidad de desborde de alguna de las cuentas o de algunos de los procesos vamos a tener si le estamos haciendo seguimiento constante. Mantenerlos siempre, 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 siempre bajo control. Y establecer mecanismos internos. Entonces, ¿quién hace la revisión? ¿Cada cuánto hace la revisión? ¿Quién es el responsable por área funcional? Y, muy importante, como siempre, todos estos sistemas de control tienen que ir enfocados o deberían ir enfocados a la generación de caja, ¿cierto? A la generación de efectivo, y que ese tanque del cual hablábamos nosotros el martes, esté llenito o por lo menos esté con la capacidad de llenarse rápidamente, o sea, como en una senda de llenado. Entonces, el paso siguiente, como les dije, es la creación del sistema de control. El control es supremamente importante y sobre esto hay un montón de herramientas, ¿verdad? No solamente está Excel. Hoy en día nosotros tenemos un Excel, un sinnúmero de herramientas que uno no tiene que ser una multinacional para acceder a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, Microsoft Power BI es una herramienta también de Microsoft, que es como un pasito adicional a lo que es Excel. Y Microsoft Power BI tiene una funcionalidad gratuita. Pueden acceder a ciertos tableros de control de manera gratuita y con un sinnúmero de ventajas. Entonces, el sistema de control es importante, ahí es donde tiene que concluir. El sistema de control es importante alimentarlo con información histórica. ¿Qué les digo yo aquí con esta información histórica? Y es que en este punto nosotros tenemos que ser absolutamente creativos. ¿Por qué absolutamente creativos? Porque hoy en día la historia no funciona para nada. Estadísticamente la historia y las proyecciones que nosotros hacemos financieramente, la planeación financiera provenía de una historia, ¿cierto? Una historia que era una historia que uno con esos datos era capaz de predecir el futuro de manera fácil, ¿cierto? O por lo menos el futuro cercano uno era capaz de generarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestros negocios tenían estacionalidades en mayo, en junio, en abril y en diciembre. Entonces uno era capaz de decir, bueno, si la senda de crecimiento viene así y nuestra estacionalidad es de tal manera, entonces yo voy a vender tanto, y me va a costar tanto, mi cartera va a ser tanto. Nosotros teníamos estadísticamente la posibilidad de generar esas proyecciones. Hoy en día no. Hoy en día no. Todo lo que está pasando hoy en día es lo que en estadística llamamos un outlier, un valor extremo, un valor que nunca nadie pudo haber predecido. Ni el estadístico más cero del mundo es capaz de predecir este tipo de cosas. Entonces, si nosotros no somos capaces de predecir hoy algo, poco sirve la historia. Yo personalmente hablaba con un tío abuelo, tiene 95, 94 años, justo cuando fue a empezar la pandemia, y yo le decía, Eugenio, es que en mi vida nunca, yo tengo 35 años, en mi vida nunca me ha tocado una cosa así, o sea, yo no sé cómo actuar. Y me decía Eugenio, Sebastián, ¿sabes qué? Ni siquiera a mí me ha tocado. Es una persona de 95 años que ha vivido la depresión de los 30, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, que ha vivido la Guerra Fría, que ha vivido la caída del muro de Berlín, que ha vivido un montón de cosas y ni siquiera ha habido esta pandemia, pues mucho menos nosotros pues, estamos hoy en día manejando estas empresas. Entonces lo que tenemos que hacer y pues nadie tiene la solución en sus manos. Eso es lo que quiero decir. Es un momento donde la historia poco sirve y nos toca ser creativos. ¿Cierto? Cuando alguien, y ha pasado también, si uno se pone a ver las locuciones presidenciales, una de las cosas que dice el presidente es que nadie tiene conocimiento de lo que está pasando. Lo máximo que tenemos es información y podemos ir tomando decisiones sobre la marcha con la información que tenemos. Entonces es eso. Vean, por ejemplo, el gobierno, que es que el pico de contagios va a ser en mayo, no, que el pico de contagios va a ser en junio, que el pico de contagios va a ser en julio, y ahí nos van atrasando, atrasando, atrasando. Y, es que el gobierno está improvisando. Sí, el gobierno está improvisando, al igual que está improvisando el gobierno nacional, el gobierno municipal, las empresas, los empresarios, los emprendedores, todos estamos improvisando, las universidades, los colegios, todos tenemos que aprender sobre la marcha. Entonces, al aprender sobre la marcha, lo que tenemos que hacer es supremamente creativos. Y la creatividad juega un papel demasiado importante. La información histórica poco tiene que ver en estos casos, en estas proyecciones. ¿Bien? Entonces, con esos sistemas de control, lo que nosotros hacemos es que creamos alertas. Y
las alertas se crean para actuar a tiempo, actuar a tiempo. Entonces, todas estas herramientas tecnológicas que yo les estaba hablando, Microsoft Power BI, inclusive el mismo Excel y los valores de control, y si no creen las alertas ustedes mismos en su cabeza, es revisen constantemente, si no tienen acceso a estas tecnologías, pues revisen constantemente los indicadores y ustedes mismos creen las alertas. Ah, es que la cartera se subió para tanto. Ah, es que eh, como en los tanques de agua, en los tanques de agua siempre hay un punto en el cual el agua no puede rebosar y si el agua se baja de ahí, pues hay un sensor que le dice al dueño de la información, venga, el agua se salió, se bajó de su nivel, por ejemplo, los embalses y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es esas alertas o esos puntos de control. Por ejemplo, la cartera se subió de cierto punto, tenemos que hacer algo. El efectivo se bajó de tal punto, tenemos que seguir haciendo más cosas. Entonces, las alertas o el sistema de alertas es supremamente importante y no dejar pasar las alertas. Uno cuando está en temporadas que no son de tanta incertidumbre como lo que estamos viviendo hoy en día, pues uno de pronto le da un margen de maniobra a las alertas. Hoy en día, yo recomiendo, y en todos los foros que he tenido la posibilidad de hablarles, no podemos ser ni cinco condescendientes con las alertas que se van generando. ¿Listo? Entonces ahí está nuestro número 7. Y por último, compare los resultados. Si usted tiene un presupuesto y tiene un sistema de control, vaya haciendo comparación de resultados. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si uno hace comparación de resultados, sabe en dónde está el foco del problema. ¿Sí? Entonces, es que yo presupuesté que mi costo iba a ser 100 millones de pesos al mes. Y no fue 100, sino 105. Hay algo que tenemos que hacer corrección ahí. ¿Será que la corrección la tenemos que hacer del lado del costo o del lado del precio para mantener el mismo margen? ¿Sí? O la rotación. Yo esperaba que a mí me pagaran los 30 días y me están pagando los 32 o 33. Ese es el comparar los resultados. ¿Cierto? Y en las áreas funcionales, los gastos. Es demasiado, demasiado importante que nosotros tengamos absoluto, absoluto control. Por eso es que esta charla se llama en la planeación está la clave. Pero no solo en la planeación, porque yo puedo planear muy bien, pero si no hago esta última parte, que es la comparación de lo que planeé con la realidad, pues no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Cierto? Nosotros, y lo hablo muy como emprendedor también, nosotros hemos sido muy, muy dados, y más la cultura paisa, nosotros como cultura paisa, no sé si aquí allá, pues como de otras ciudades, espero que sí, pero sí, yo puedo hablar de los paisas porque es con los que me ha tocado convivir y lo que yo soy. Entonces, nosotros los paisas hemos sido muy dados de irnos al monte con un machete y abrir camino a medida que el camino no se nos va presentando, ¿cierto? Es un dicho muy, muy paisa que decía, en el camino se arreglan las cargas. Es muy bonito para los paisas que hemos hecho eso hasta el momento, pero este no es un momento para salir a explorar qué pasa afuera, ¿cierto? Obviamente, ya el grado de incertidumbre es muy grande, como para que nosotros le adicionemos una incertidumbre mayor de no planear lo que estamos haciendo, no planear al interior de nuestras compañías. Entonces, soy un defensor número uno de nuestra cultura, soy un defensor número uno del empuje que tenemos, pero soy un crítico número uno de la forma en que lo hacemos. Muchas veces nosotros somos demasiado, demasiado, demasiado tranquilos para irnos a la guerra, ¿cierto? Y a la guerra me refiero a la guerra con el mercado. Somos un poquito más planeadores, que no vamos a encontrar en el camino. Entonces, sí, váyase con su machete y de pronto sepa que se va a encontrar el monte, pero trate de investigar cuál es el monte que se va a encontrar y trate de investigar cuáles son sus fortalezas y cuáles son las cosas que usted hace y sobre todo en que, cuál es el punto de regreso. Si yo me encuentro con tal cosa, entonces venga, yo retrocedo o el cambio de dirección. De eso se trata el comparar estos resultados y la planeación de eso se trata. Bien, es muy importante pues como tener en cuenta todo este tipo de cosas y más adelante como lo vamos a ver, genere escenarios. ¿Sí? Si yo me encuentro en el camino un león, ¿qué hago? Si me encuentro en la guerrilla, ¿qué hago? Si entonces en finanzas tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo me encuentro que mis ventas no son tantas, sino que son menos, ¿qué hago? O si son más, ¿qué hago? ¿Cierto? Si son más las ventas de las que yo me esperaba y me estoy quedando sin inventario y tengo que conseguir más inventario, por eso me requiere capital, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo la posibilidad de acceder a créditos, acceder a socios, acceder a capital por otro lado. Entonces, es eso, es planear y no únicamente planear
para lo que usted crea que se va a dar. Planee también para lo que usted crea que se va a dar. Y eso se llama análisis de escenarios. O sea, genere escenarios adicionales a lo original, ¿sí? Que es importante, tener unos 4 o 5. Uno por lo general lo que hace es un escenario probable, un escenario pesimista y un escenario optimista. ¿Para qué? Para que tener la mejor de las posibilidades, la peor de las posibilidades y la posibilidad que uno cree que va a pasar. Entonces ya en ese rango uno ya pues tiene como más maniobra. Lo que nosotros recomendamos en este momento es tener más de esos tres escenarios, tener escenarios distintos y usted sepa cómo actuar en cada uno de los escenarios. Es como una simulación, tener una simulación de su compañía en X, Y, Z o otra posibilidad. Ok. Esta frase se las pongo en inglés, la vamos a traducir en un segundito, pero hace parte de una de las consultas que yo hago, que es McKinsey. Ustedes vieron pues que anteriormente ya les había hecho referencia a este artículo de McKinsey. Eh, el artículo se llama eh, Planning o Planeando para la incertidumbre, ¿cierto? Este artículo es un artículo de planeación financiera que sacó McKinsey pues a raíz del COVID-19, ¿cierto? Entonces, el equipo de planeación financiera, dice McKinsey, el equipo de planeación financiera va a necesitar clarificar eh, la conversión de efectivo en épocas de COVID-19, ¿cierto? Vean que las consultoras importantes en el mundo lo que están haciendo, lo que están diciendo es prácticamente lo que yo les he dicho durante toda esta reunión. Lo importante en este momento en las compañías no pasa tanto por la rentabilidad, sino por la conversión de esa rentabilidad en efectivo. Lo más importante en las compañías es el efectivo, ¿cierto? Bien. Eh, cada uno, dicen ellos, cada persona debe entender qué se va a gastar en operación, qué se va a gastar en ventas, qué se va a gastar en marketing, qué se va a gastar en otras áreas críticas del negocio. Este es un momento para que todas las áreas funcionales de nuestro negocio sepan que cada peso cuenta, ¿cierto? El énfasis, ¿cierto? En épocas de crisis inmediata debe estar en maximizar los flujos de caja, maximizar los flujos de caja para sostener la compañía. Este es un momento donde la prioridad de la compañía es el flujo de caja por encima de la generación de rentabilidad, por encima de la repartición de dividendos, ¿cierto? Por encima de muchas otras cosas. La generación de caja es lo más importante y es lo que yo quiero que ustedes se lleven al final de estas dos conferencias que hemos dado. La generación de caja es lo más importante que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, por último, en esta parte, pues como de, digámoslo así, de estas dos charlas, yo quisiera en los últimos 20 minutitos entrarme a conversar de indicadores útiles post-COVID, ¿cierto? Porque es que hemos hablado de muchas cosas y hemos dicho, listo, la clave está en la planeación financiera, ¿cierto? Y, y más que planeación financiera, también creo que lleven el mensaje de planeación financiera con escenarios y los escenarios tienen que ser consistentes. Y para eso están los financieros, para eso estamos los financieros, para ayudarles a ustedes o ayudarles a las compañías a generar esos escenarios financieramente consistentes y que de verdad reflejen los riesgos que ustedes tienen como empresarios o como emprendedores. ¿Eh? Entonces, eso es muy bonito. Y si se llevan de todas estas charlas, eh, cosas importantes como la generación de caja, que para mí lo más importante es, a mí me gusta ir un poquito más allá, venga, sí, sí no, muy bonito, Sebastián, estuvimos una hora el martes y una hora hoy y bueno, nos llevamos con nosotros que tenemos que generar caja, pero ¿cómo? ¿Cierto? Nosotros tenemos unas herramientas importantes para la generación de caja. Entonces, para eso fue que yo les traje esta diapositiva que les digo, bueno, desde mi punto de vista, que en realidad es el punto de vista de una persona que, al igual que ustedes y que todo el mundo está aprendiendo a escribir, pero con un background un poquito más financiero, ¿cuáles son los indicadores útiles?
y que yo recomiendo cuáles son los indicadores que ustedes deberían llevar para sus compañías, y que creo que esto es algo muchísimo más tangible que el simple hecho de genere más caja, ¿no? Pues descubriste el agua tibia. ¿Cierto? Entonces, esta diapositiva que es con la que cerramos es unos indicadores que yo les digo a ustedes, hagan el seguimiento de estos indicadores y enfóquense en ellos. Obviamente, cada compañía, cada industria y cada una mm, de, de las compañías son distintas y obviamente tendrán sus indicadores funcionales para cada una de ellas, pero este es como para hacer un barrido por todas las compañías, lo que necesitan todas sería algo con lo que vamos a ver acá, ¿cierto? Entonces, eh, la primera parte, entonces, esto se los voy a enfocar muy hacia lo que vimos la sesión pasada. Acuérdense que esta parte de acá, esta parte donde hacíamos todo el ciclo, ¿sí? Donde arrancábamos en el efectivo, del efectivo pasábamos a la materia prima, al producto en proceso, y que había un ciclo aquí que se cortaba, pues, y que había un filtro que cortaba el ciclo el dinero, y que nos servía como un filtro positivo para el llenado del tanque, que son las cuentas por pagar, que del tanque también salían pues, sus ciertos costos de producción hacia el tanque del producto en proceso, y que por ahí pasamos al producto terminado, y ahí generábamos una candela que se llama precio de venta para pasarlo a un proceso que se llama ventas, y posteriormente eso me generaba un chorro sobre el tanque de efectivo. O sea, todo ese ciclo que terminaba con el filtro negativo de la cartera sobre el tanque del efectivo. O sea, los indicadores que yo recomiendo, que yo personalmente recomiendo para todo ese ciclo, que son, creería yo, los más importantes, son los siguientes. Es este. Primero, los días de cartera. Hagan monitorea de los días de cartera. Les pongo también ahí la formulita, pero no es el caso de explicar cuál es la fórmula, sino monitorear cuántos días se está demorando en cobrar la cartera. Importantísimo, ese es el filtro que viene aquí al final. Ese es uno de los filtros más difíciles de controlar. Entonces, haga el control de ese filtro, que es el cierre del ciclo. O sea, si usted deja que se acumule aquí cosas en la cartera, pues es muy sencillo simplemente hacer que la plata caiga al efectivo. Es muy sencillo, simplemente abra ese filtro. Y estrategias para abrir ese filtro hay muchas. Por ejemplo, el factoring, vender facturas. Venda las facturas. Ah, es que las facturas me hacen un descuento. No importa. Es que en época de COVID y post-COVID, lo más importante no es la rentabilidad. Lo más importante es generar liquidez para volver a prender la máquina. Y de ahí en adelante seguir prendiendo la máquina. Entonces, este es el primer indicador. ¿Por qué es el primer indicador y por qué es para mí, personalmente, porque es más importante? Porque es el que está más cerca de llenar cosas en el tanque del efectivo. Segundo, los días de inventario. Importante que las cosas no se queden atrapadas por acá en materia prima. ¿Sí? Usted atrapa en materia prima cosas o en producto, en proceso de producto terminado, es dinero que usted tiene estancado y es dinero que puede generar la circulación. Entonces, ojo, materia prima, ojo, producto en proceso, ojo, producto terminado. Es muy importante que no dejen el dinero ni capital atrapado en esas tres partes. ¿Sí? Otro, igual de importante, pero difícil de controlar en esta época, es los días de cuentas por pagar. ¿Por qué es difícil de controlar? Porque si bien ustedes están tratando de disminuir los días de cartera, ¿cierto? Pues su proveedor también, y su proveedor puede que esté en la misma situación que ustedes. Entonces, no es, pues no genera lógica que yo esté tratando de salvarme a mí a costa de quebrar a otros, ¿cierto? Y ahorita al final les voy a hablar un poquito más de una conferencia que estuve hoy y le agregué a la diapositiva algo de este tema de capitalismo consciente. Es decir, no sirve de nada yo tratar en una economía donde todos estamos entrelazados unos con otros, tratar de salvarme a mí para salvar a los otros. Pero sí hay que hacerle un seguimiento a eso, ¿cierto? Y generar buenas estrategias para que ese filtro de los proveedores funcione bien. Y por último, el ciclo de caja. ¿Sí? El ciclo de caja es el tiempo que se demora en dar la vuelta un peso por todo este ciclo. Traten de generar ciclos de caja muy rápidos, que les dé la vuelta rápidamente el dinero, el efectivo.
que esté constantemente circulando el dinero, constantemente dentro de sus compañías. Y van a ver que de esa forma el tanque, si bien eh, eh, no garantiza tampoco que se llene rápidamente, pero sí garantiza por lo menos que uno esté con la actividad empresarial funcionando, ¿cierto? Entonces, generemos esos días de ciclo de caja y eventualmente eso va a tener una respuesta positiva sobre el efectivo y sobre la caja del negocio. Entonces, sobre ese ciclo, esos son los indicadores que yo podría de pronto darles a ustedes un consejo. Obviamente, a partir de ahí se despliegan muchísimos y en cada industria, en cada negocio podrá haber unos que sirvan, otros que no sirvan, o unos adicionales. Entonces, eso va más allá en el conocimiento de cada uno. Por ejemplo, cuando me hacían la pregunta el día martes sobre los indicadores de industrias como la industria de los viajes, pues, y ese tipo, pues ese tipo de industrias no tiene inventario, ¿cierto? Entonces aquí este indicador no serviría para ese tipo de industrias, ¿cierto? Entonces es como tomar las cosas que más le sirva a cada uno, pero son en principio algo que le puede servir a todos en materia de este ciclo, ¿cierto? Entonces estos son los indicadores que yo personalmente recomiendo para el ciclo principal de las compañías. Bien. Ahora aparecen los desagües, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los desagües? A esos también tenemos que ponerle ciertos indicadores y a esos desagües tenemos que hacerle un seguimiento constante. ¿Sí? Entonces, para esos desagües yo también recomiendo unos indicadores, ¿cierto? El análisis vertical de los gastos. Y el análisis vertical de los gastos es qué porcentaje, qué porcentaje de gasto tengo con respecto a las ventas. ¿Cierto? Entonces, esto es un valor porcentual de la plata que yo estoy generando en ventas, cuánto se me está yendo en gastos. Y ahí lo puedo desglosar al nivel que yo quiera. Entonces puedo sacar el análisis vertical de los gastos de administración y en los gastos de administración lo puedo desglosar a infinidad de cosas. ¿Cierto? Yo lo puedo desglosar a servicios públicos, empleados, pues, o nóminas, ¿sí? Todo lo que conlleva las nóminas, pues la seguridad social, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los gastos de depreciación, ¿sí? Gastos de ventas, cuánto le está pagando de comisión a los vendedores, ¿sí? Gastos de ventas versus ventas y hacerle un seguimiento constantemente a eso. Es muy importante, porque este es el desagüe y esta es una de las partes más importantes durante la crisis, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un hueco así de grande en mi casa, por donde me está saliendo el agua, pues más esfuerzos tendré que hacer en este ciclo para recuperar, ¿cierto? Entonces también controlar esos desagües es muy importante, porque entre más controlados yo tenga esos desagües, más chiquitos los tenga, pues menos esfuerzos voy a tener que hacer sobre este ciclo. Entonces, por lo tanto, es importante. Ese desagüe fue y es muy importante durante la crisis, pero también se convierte en importante después de la crisis, porque entre más controlado lo tenga yo, menos esfuerzos voy a tener que hacer al final del día para recuperar lo que había perdido. Esto. Y por último, hay uno que se llama, y que es muy conocido en el argot financiero, que se llama el DSCR. ¿Sí? En inglés las cifras dicen Debt Service Coverage Ratio. Este es un indicador de cobertura de la deuda. Es decir, ¿qué capacidad tengo yo con flujo de caja, ¿sí? De pagar mi deuda, el servicio de la deuda? El servicio de la deuda implica intereses y capital, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces con la generación de caja mía soy capaz de pagar la deuda? Entonces, si yo, por ejemplo, soy una empresa que este indicador está en 1, quiere decir que yo justo tengo para pagar la deuda con lo que genera el flujo de caja. Entonces, no me queda plata para el resto, que son mis socios, ¿cierto? Entonces, estos indicadores, entre más alto, mejor. O sea, yo tengo esto 1.5, 2 veces o 3 veces, quiere decir que a mí me da para pagar la deuda y me sobra plata para mis accionistas, ¿cierto? Que son, al final del día lo más importante. Hoy en día estos indicadores pueden estar muy caídos en las empresas, pueden estar muy cerca, inclusive pueden estar debajo de 1, ¿cierto? Hay empresas que ni siquiera les está dando para pagar la deuda, esas son las empresas que piden
alargamiento de plazos y todos estos beneficios que pueden estar dando en algún momento algunos bancos. Entonces, sí, pueden estar por debajo de uno, pero la idea es que, ¿por qué es importante hacerle seguimiento a estos indicadores? Es para que ellos se vayan recuperando. Y no solo eso, sino que el hacerle seguimiento, acuérdense que no únicamente es hacer seguimiento, sino hacer la proyección y la planeación de todos los indicadores. Todo lo que hablamos de aquí para atrás es importante hacerlo en la planeación. O sea, yo voy a planear cuáles son mis días de cartera, voy a planear cuáles son mis análisis verticales de los gastos y después lo que hago es un seguimiento de esos indicadores, ¿cierto? Pero primero los planeo. Bien, entonces, planear cómo voy a cubrir la deuda con mi flujo de caja libre es súper importante. Bien. Después, tengo que hacer un análisis de mis inversiones. ¿Se acuerdan del tanquecito que yo les pinté de la parte de inversiones? Entonces, por ejemplo, para las compañías que son intensivas en inversiones, intensivas en capital es súper importante. Entonces, hay dos indicadores muy buenos que se llaman uno, la productividad del activo fijo. La productividad del activo fijo es qué capacidad tiene el activo fijo de generar ventas, ¿cierto? Entonces, cada peso que yo tenga invertido en activo fijo, ¿cuántas ventas me genera? En un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un activo que yo identifico, que no es un activo que sea muy productivo, que no sea capaz de generar muchas ventas, es mejor salir de él y recuperar esa plata y meterla dentro del ciclo, dentro de lo que sí funcione. Muchas veces uno no se puede encariñar con los activos, no se puede encariñar con las líneas de negocio. Si hay líneas de negocio que no son eficientes para la compañía, estas son las épocas de cerrarlas. ¿Sí? Uno no se puede encariñar con ellas. Ah, sí, es que mi abuelito fue el que creó la compañía pues, y la creó hace 100 años y la compañía vendía, digámoslo, ese aparato que servía para, para comunicaciones, un aparato que funcionaba hace 100 años y nosotros todavía lo seguimos vendiendo porque es que así fue que creó el abuelo la compañía. No, no estamos en un momento para podernos encariñarnos con las cosas. Estamos en un momento para generar dinero y hacer que las compañías salgan a flote. Pues la productividad de los activos fijos es un indicador importante que me sirve a mí para medir esos activos que tan productivos son. Y si no son productivos, es mejor liquidarlos y esa plata meterla hacia lo que sí es productivo. ¿Listo? Ese es uno. Y el otro es la productividad del capital de trabajo. ¿Cierto? El capital de trabajo es la cartera del inventario y las cuentas por pagar que vimos anteriormente, pero puestos en la capacidad de generar ventas. ¿Sí? Entonces, el capital de trabajo también tiene que estar en capacidad de generar ventas. ¿Y cuántas ventas es capaz de generar? Entonces, estos dos son indicadores de eficiencia de las inversiones, tanto del corto plazo como las inversiones de largo plazo. Entonces, esos dos indicadores, si uno no logra cuidar, y eso yo, y estos son los recomendados para mí, si uno no logra cuidar estos indicadores, esos indicadores lo ayudan a cuidar lo más importante de su compañía, que es el flujo de caja. Están enfocados a cuidar el flujo de caja. Estos son como los que yo recomiendo en principio. ¿Listo? Y en realidad cierro esta charla, cerramos esta charla para abrir el espacio a preguntas con algo que vi hoy. Esto lo incluí hoy. Eh, este señor se llama Rush Sisodia. ¿Sí? Él escribió un libro que se llama The Healing Organization, la organización que cura, y es el principal exponente a nivel mundial de una teoría que se llama el capitalismo consciente. El capitalismo consciente no es más que algo que él dice y que sinceramente pienso yo que es así. El capitalismo es la principal herramienta que le ha podido pasar a la humanidad para salir adelante, pero a su vez lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad para salir adelante son los mismos humanos. Hemos utilizado el capitalismo de una forma para enriquecernos automáticamente algunas personas y lo que él dice es que la forma eh, del capitalismo moderno debería ser una forma en la cual sea más colaborativa, ¿sí? Que haya que los gobiernos promuevan la forma y la propiedad privada de la generación de empresas, la generación de industria, pero las personas, los industriales y los dueños de las compañías
tenemos absolutamente la responsabilidad de ser socialmente responsables y hacer de nuestro entorno un mejor entorno. Entonces, lo que yo les decía ahorita, a partir de los proveedores, nuestro entorno son nuestros proveedores, nuestro entorno son nuestros empleados, nuestro entorno son nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es socialmente responsables con nuestro entorno y no delegar, no delegar la labor social únicamente a los gobiernos. Esa es pues como una teoría que ha venido cobrando fuerza. Los invito a que vean videos del hombre y frases y si quieren leanse los libros, que eh, eh, es es súper interesante oírlo y es súper interesante ver lo que él dice. Entonces, él dice que todos los negocios se deben esforzar por aliviar el sufrimiento, por elevar la alegría y por generar crecimiento de manera saludable, saludable para los compañeros. No tiene sentido que todos estos esfuerzos que nosotros estemos haciendo, lo estemos haciendo únicamente para enriquecer unos pocos y que lo estemos haciendo para que unas pocas personas se beneficien de ellos. Yo creo que después de toda esta pandemia, después del COVID-19, nos tiene que quedar muchas enseñanzas y como sociedad y sobre todo los empresarios. Nosotros somos los encargados de hacer que las empresas salgan adelante. Los gobiernos no salen adelante y no generan riqueza por sí mismos. Los gobiernos son la suma y la sumatoria de los componentes de una economía. Y uno de los componentes importantes de una economía somos los emprendedores. Entonces, en las manos de nosotros está generar esas compañías saludables y saludables no únicamente en términos de generación de dinero, sino saludables en cuanto a todo el entorno. Bueno, yo creo que esto era pues como eh, todo digamos, el tema que quería tratar con ustedes. Quería, para resumir, queríamos desde la universidad, primero queríamos generar una conciencia de dónde está el problema, de dónde se había generado, y eso fue nuestra primera sesión del martes. Después, generar las soluciones, y las soluciones desde el punto de vista, como desde la parte de arriba de la organización, pero lo que hicimos fue bajarlo hasta brindarles herramientas desde el punto de vista de emprendimiento y desde el punto de vista financiero con indicadores específicos. Y por último, esto sí es una parte pues que quise agregarle y lo agregué de hecho el día de hoy, eh, porque realmente creo que el COVID-19 nos tiene que enseñar muchísimas cosas. Y una de esas muchísimas cosas es hacer muchísimo más humano con el manejo que le estamos dando a las compañías y que les hemos dado históricamente. A todos les agradezco mucho. Abro el espacio para las preguntas y para el que quiera pues, hacer algún comentario. Estamos aquí. No sé, Andrés, si estás ahí. Eh, Aquí en el chat no tengo ninguna pregunta. Esperemos pues como que les haya gustado y nuevamente abro el espacio a las preguntas de las inquietudes. Por el momento no tenemos preguntas en el chat. No sé si los participantes que están con nosotros acompañándonos tengan alguna pregunta. Nos dicen por acá, Melisa Torres, gracias Melisa, muchas gracias, todo muy claro. La pregunta que tengo es con respecto a la productividad de trabajo. Sí, ¿qué pregunta tienes con respecto a la productividad del capital de trabajo? Creo que te refieres. Me voy a volver en la diapositiva. Me imagino que estás refiriendo, aquí lo voy a señalar con el puntero, a esta parte.
voy a tratar como de hacer un recorrido sobre el capital de trabajo. El capital de trabajo es, en definición financiera, es, es el dinero necesario que tiene que tener la compañía invertida para poder operar el negocio. ¿Sí? ¿Invertido en qué? Invertido en cartera, invertido en inventario y todo eso financiado. Así se define el capital de trabajo. Entonces, esta productividad lo que hace es que es la capacidad, lo que nos muestra es la capacidad que tiene el capital de trabajo, la cartera, el inventario y la financiación con los proveedores de generar ventas. ¿Cierto? Nosotros lo que tenemos que hacer es que cada vez generar más ventas con el capital de trabajo. ¿Cierto? Entonces, es una medida de eficiencia de esos activos. ¿Cierto? Estos activos de acá, del inventario y la cartera. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, mucho inventario, ¿sí? Pero el inventario no ha pasado todavía por las ventas, entonces es un inventario que no tiene la capacidad todavía de generar ventas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es medir la eficiencia en esa capacidad de generación de ventas. De eso se trata la productividad del capital de trabajo. Es muy importante medirla, es un indicador que es muy útil para la generación del flujo de caja libre. No sé si queda respondida, Melissa, a tu pregunta. Listo, con mucho gusto. Bueno, Melissa nos dice, una causa de los despidos es debido a esto. Absolutamente, Melissa, absolutamente, porque si yo no soy capaz de llenar este tanque con la productividad que genero en el capital de trabajo, o sea, en la cartera y en el inventario, eso es un indicador, un medidor de que también está funcionando estos filtros y lo que pasa a través del inventario, ¿cierto? Entonces, si yo no soy capaz de generar una productividad buena en el capital de trabajo, pues no soy capaz de llenar este tanque efectivo y los desagües se van saliendo, ¿cierto? Entonces, si el tanque del efectivo no me responde a la medida que me debería responder, yo para no acabar con mi empresa tengo que cerrar los desagües. Y la forma más clara de llenar el desagüe, desafortunadamente, es haciendo despidos. O sea, no dejando que la plata se salga por acá. Entonces, sí, la respuesta es sí, eso es lo que está generando más despidos en este momento en las compañías. Es, el mal manejo del capital de trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no siendo más, les deseamos una muy feliz noche. Espero que les haya gustado este ciclo de dos conferencias tipo taller. Eh, mm, Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, yo pues anteriormente les había eh, mostrado mi página de LinkedIn. La voy a compartir nuevamente para que todos la tengan. En LinkedIn me pueden encontrar, me pueden escribir. Yo trato pues como de responder todos los comentarios que me hacen. Eh, entonces aquí está mi página de LinkedIn, me encuentran como Sebastián Pérez Arbeláez del chat en LinkedIn o de los mensajes de LinkedIn yo los trato de responder en la mayor brevedad posible. Una vez más muchas gracias y espero que tengas una feliz noche.